Matías Bernal se encontraba frente a las puertas de cristal del centro empresarial Centro Plaza Continental y se ajustaba nerviosamente el cuello de su camisa barata. A los 23 años, alto y delgado, con cabello oscuro que se negaba a mantenerse en su lugar, parecía un estudiante típico. Lo cual, de hecho, era cierto. Cursaba el tercer año de la carrera de Economía por correspondencia y trabajaba donde podía para pagarse los estudios y ayudar a su madre con su hermano menor. La noche anterior le habían llamado de una agencia de empleo temporal y le habían ofrecido trabajo como conserje en un edificio de oficinas de lujo. El salario era decente, mucho mejor que en otros lugares donde había trabajado durante los últimos 2 años. Matías no lo pensó mucho y aceptó. Necesitaba el dinero desesperadamente, en una semana tenía que pagar el alquiler y apenas le quedaban unas monedas en el bolsillo. El guardia de seguridad, un hombre corpulento de unos 50 años con rostro bonachón y ojos marrones penetrantes, le saludó amigablemente. ¿Eres el nuevo conserje?, preguntó, levantándose de detrás del mostrador. Me llamo Sergio Aguirre, ¿y tú? Matías, respondió el joven, entregándole los documentos. Matías Bernal. Perfecto. El guardia examinó atentamente el pasaporte y los certificados. Bueno, Matías, vas a trabajar en la quinta planta, allí está la oficina de la empresa Oriente Construcción. Es una empresa seria, se dedica a grandes proyectos por todo el país. El director es Alejandro Herrero, un hombre estricto pero justo. Lo principal es que no te metas donde no te llaman, haz tu trabajo con calidad y no tendrás problemas. Sergio acompañó a Matías hasta el ascensor y presionó el botón de la quinta planta. Hoy tienen una reunión importante con socios japoneses, continuó el guardia mientras la cabina subía lentamente. Así que procura no molestar. Ya hemos llegado. Las puertas del ascensor se abrieron y Matías vio un amplio vestíbulo con muebles caros, cuadros en las paredes y plantas naturales en macetas. A la derecha se encontraba una pared de cristal con el logotipo de la empresa y detrás se veían los puestos de trabajo de los empleados. A la izquierda había una puerta con el cartel Sala de Reuniones y al fondo del pasillo estaba el despacho del director. Alejandro, gritó el guardia a un hombre alto con traje caro que acababa de salir de su despacho. Aquí tienes al nuevo conserje, Matías. El director se giró. Era un hombre de unos 45 años, con cabello oscuro y espeso, ligeramente encanecido en las sienes y ojos grises. Tenía un rostro decidido, pero al mismo tiempo no carente de bondad. Evidentemente estaba acostumbrado a mandar y tomar decisiones. Muy bien, dijo Herrero, examinando a Matías con mirada evaluadora. Espero que entiendas que nuestro trabajo es serio. No toleramos chapuzas. Por supuesto, señor Herrero, respondió Matías. Me esforzaré al máximo. Excelente. Hoy después del almuerzo tengo una reunión con inversores japoneses sobre la construcción de una nueva fábrica. Un negocio muy importante. Después de que termine, necesitarás poner en orden la sala de reuniones, dejarla impecable. ¿Entendido? Entendido. Bien. Y ahora puedes ocuparte de las demás estancias. El material de limpieza está en el trastero, Soledad te lo enseñará. Herrero señaló a una mujer de mediana edad y estatura media con cabello castaño recogido en una coleta, que pasaba por allí con una carpeta de documentos en las manos. Soledad Vargas, acompaña al nuevo empleado, enséñele dónde está todo. Por supuesto, señor Herrero, sonrió la mujer. Vamos, Matías. Las siguientes horas pasaron tranquilas. Matías estudió la distribución de la oficina, se familiarizó con sus obligaciones y poco a poco se fue adaptando al ritmo de trabajo. Soledad resultó ser muy agradable y servicial, le contó detalladamente sobre la empresa, los compañeros y las particularidades del trabajo. Alejandro es un buen jefe, le decía mientras caminaban por el pasillo. Exigente, pero honesto. Tiene una hija, Ana, de 8 años. Una niña encantadora, a veces viene a ver a papá a la oficina después del colegio. No tiene esposa, se divorciaron hace 3 años. Desde entonces vive solo para el trabajo y su hija. Entiendo, asintió Matías.
¿Y la empresa lleva mucho tiempo funcionando? Ya 12 años. Empezaron con proyectos pequeños y ahora construyen fábricas, centros comerciales, complejos residenciales por toda España. Un negocio muy exitoso. Hacia las 2 de la tarde comenzaron a llegar invitados a la oficina. Matías los vio a través de la pared de cristal, 3 japoneses con trajes oscuros, portafolios y rostros serios. Pasaron a la sala de reuniones, donde les recibió Herrero con 2 de sus adjuntos. Ahora empezarán las negociaciones, dijo Soledad. Puede durar unas 2 o 3 horas. Mientras tanto, ocúpate de los demás despachos, y luego, cuando terminen, pondrás en orden la sala de reuniones. Matías asintió y se puso a trabajar. El tiempo pasaba lentamente, aspiraba las alfombras, limpiaba los muebles, lavaba las ventanas, regaba las plantas. El trabajo no era complicado, pero requería atención a los detalles. Al menos aquí había tranquilidad y calma, no como en la obra donde había trabajado en verano. Hacia las 5 de la tarde se abrió la puerta de la sala de reuniones y salieron los participantes de la reunión. Los japoneses parecían satisfechos, se daban la mano con sus socios españoles. Herrero los acompañó hasta el ascensor y luego regresó a su despacho. Matías, le gritó. Ahora puedes ocuparte de la sala de reuniones. Y recuerda, todo debe estar perfectamente limpio. Mañana por la mañana viene otra delegación, y quiero que la sala tenga un aspecto impecable. Muy bien, señor Herrero. Matías cogió el cubo, la fregona, los trapos y los productos de limpieza, y se dirigió a la sala de reuniones. Era una habitación espaciosa con una gran mesa ovalada, alrededor de la cual había sillones de cuero. En las paredes colgaban cuadros con paisajes, y junto a la ventana había una mesita con un juego de café. En la mesa quedaban restos de la reunión, tazas vacías, platillos, algunas hojas de papel, bolígrafos. Matías retiró todo cuidadosamente a un lado y se puso a limpiar. Primero aspiró la alfombra, luego limpió la mesa y los alféizares, lavó las ventanas. Trabajaba despacio y minuciosamente, quería causar una buena impresión en su primer día. Cuando terminó la limpieza principal, Matías decidió limpiar los sillones. Fue entonces, al agacharse para llegar a la parte inferior de una de las sillas, cuando notó algo extraño. Bajo el asiento, en el rincón, había pegado un pequeño chicle y a él un trozo de papel blanco. Al principio, Matías pensó que era simplemente basura que alguien de los participantes de la reunión había pegado. Pero algo le hizo mirarlo más atentamente. Despegó cuidadosamente el papel y lo desdobló. Lo que vio le dejó paralizado. En el papel, con letra irregular, estaba escrito, ayuda. Cada hora cuenta, mi hija está en peligro. Matías releyó la nota varias veces, sin dar crédito a sus ojos. ¿Qué significaba esto? ¿Quién podía haberla dejado? ¿Y por qué precisamente aquí, bajo una silla en la sala de reuniones? Examinó atentamente la letra. Las letras eran irregulares, como si la persona hubiera escrito con prisa o en estado de estrés. Pero algo en esos garabatos le resultó familiar. De repente lo entendió. Por la mañana, cuando Herrero le daba instrucciones, el director había anotado algo en una hoja de papel, el número de teléfono de un contratista, explicaciones. Matías recordaba bien su manera de escribir, los característicos adornos en algunas letras, la inclinación especial de las líneas. Esta letra pertenecía definitivamente a Alejandro Herrero. ¿Pero cómo era posible? El jefe había despedido tranquilamente a los invitados japoneses, luego se había ido a su despacho. Matías había visto cómo hablaba por teléfono y trabajaba con documentos. Todo parecía absolutamente normal. ¿Y la hija? Soledad le había contado sobre Ana, de 8 años. ¿Acaso le había pasado algo a la niña? Matías sintió cómo se aceleraba su pulso. La situación parecía increíble, pero la nota era real y la letra pertenecía al director. Eso significaba que Herrero de alguna manera pedía ayuda, pero al mismo tiempo no podía hacerlo abiertamente. El joven dobló la nota y se la metió en el bolsillo.
Necesitaba entender lo que estaba pasando, pero debía actuar con cuidado. Si el director no podía pedir ayuda directamente, significaba que la situación era seria y peligrosa. Matías terminó de limpiar la sala de reuniones y salió al pasillo. En la oficina se estaba haciendo más silencio, la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Solo había luz en el despacho de Herrero, de donde se oía una voz amortiguada. El director hablaba por teléfono con alguien. Sí, lo entiendo, se oían frases sueltas. No, los documentos aún no están listos. Necesito tiempo. La voz sonaba tensa, muy diferente a la habitual. Matías sintió que sus sospechas tenían fundamento. Decidió quedarse en la oficina bajo el pretexto de terminar la limpieza y observar el comportamiento del director. Tal vez lograría entender qué estaba pasando y encontrar una manera de ayudar. Matías no tenía prisa por irse de la oficina. Se buscó una ocupación, decidió limpiar una vez más los cristales del vestíbulo y ordenar el trastero. En realidad, escuchaba atentamente lo que pasaba en el despacho del director. Herrero continuaba hablando por teléfono, y su voz sonaba cada vez más preocupada. Matías no podía distinguir las palabras, pero la entonación claramente delataba una fuerte agitación y a veces incluso miedo. Hacia las 7 de la tarde cesaron las conversaciones y se oyeron pasos desde el despacho. Matías rápidamente fingió estar ocupado con la limpieza cuando se abrió la puerta y apareció Herrero. El director tenía un aspecto completamente diferente al de por la mañana. Su rostro estaba pálido, tenía ojeras, y las manos le temblaban ligeramente. Evidentemente se encontraba en un estado de fuerte estrés, pero trataba de no demostrarlo. «Matías, ¿aún estás aquí?», preguntó, tratando de hablar con tono uniforme. «Sí, señor Herrero, estoy terminando la limpieza. Quería que todo estuviera perfecto para mañana». «Bien, bien», asintió Herrero distraídamente. Eres muy responsable. Te tomas el trabajo muy en serio». Se quedó unos segundos de pie, como reflexionando sobre algo, luego se dirigió hacia la salida. «Me voy a casa. Cierra la oficina cuando termines. Entrega las llaves al guardia». Por supuesto. Herrero ya había llegado al ascensor, pero de repente se dio la vuelta. «Matías. Si alguien pregunta por mí o por... bueno, en general algo extraño. Me lo dices inmediatamente, ¿de acuerdo?». «De acuerdo, señor Herrero». El director asintió y desapareció tras las puertas del ascensor. Y Matías se quedó solo en la oficina con la nota en el bolsillo y multitud de preguntas en la cabeza. Decidió examinar el despacho del director. La puerta estaba cerrada con llave, pero en el trastero colgaban llaves de repuesto de todas las habitaciones para comodidad de los conserjes. Matías cogió la llave necesaria y abrió silenciosamente la puerta. El despacho de Herrero estaba amueblado con solidez y buen gusto. Mesa maciza de roble, sillones de cuero, estanterías con literatura empresarial. En la pared colgaban diplomas y fotografías de diversos eventos. Y en la mesa había un marco con una fotografía, una niña pequeña sonriente con rizos oscuros. Debía ser Ana, la hija del director. Matías examinó atentamente la mesa. En ella había documentos relacionados con las negociaciones de hoy, algunos esquemas, cálculos financieros, contratos. Todo parecía bastante normal para una gran empresa constructora, pero bajo una de las carpetas notó una hoja de papel con anotaciones inacabadas. La letra era la misma que en la nota de la sala de reuniones. Fábrica 500 millones. Acciones paquete de control. Si no firmo. Más adelante había garabatos ilegibles, como si la mano hubiera temblado de agitación. Matías fotografió la hoja con el teléfono y continuó el examen. En el cajón de la mesa encontró varias cosas más interesantes: la tarjeta de visita de una empresa japonesa de construcción, Tanaka Construction, algunas impresiones con datos financieros y una hoja extraña con la dirección de un almacén en la zona industrial. La dirección estaba escrita con otra letra, más dura y angular. Debajo había una fecha, la de hoy, y una hora, 20. Matías miró el reloj. Ya eran las 7:30 de la tarde.
¿Qué debía pasar a las 8 en ese almacén? De repente en el silencio de la oficina sonó un ruido fuerte, sonó el teléfono en la mesa del director. Matías se sobresaltó y se quedó inmóvil. La llamada fue larga e insistente, pero al final cesó. Un minuto después el teléfono volvió a sonar. Y otra vez. Alguien trataba muy insistentemente de comunicarse con Herrero. Matías se decidió y levantó el auricular. Diga. En respuesta se oyó una voz masculina áspera con ligero acento. ¿Herrero? No, soy el ayudante. Alejandro se ha ido a casa. Escucha atentamente, la voz se volvió más dura. Dile a tu jefe, se acaba el tiempo. Si los documentos no están firmados antes de mañana por la mañana, su hijita no volverá a ver a papá. ¿Entendido? El corazón de Matías dio un vuelco. Así que sus sospechas se habían confirmado, la hija del director estaba en peligro. Yo se lo diré, dijo, tratando de que su voz sonara tranquila. Y otra cosa. Que no se le ocurra dirigirse a la policía. Lo vemos todo. Un paso en falso y nadie encontrará más a la niña. Se cortó la comunicación. Matías colgó lentamente el auricular, sintiendo cómo le temblaban las manos. La situación era más seria de lo que pensaba. Estaban chantajeando a Herrero, usando a su hija como rehén. Pero ¿quién estaba detrás de esto? ¿Y qué documentos debía firmar el director? Matías examinó una vez más atentamente los papeles en la mesa. Entre ellos había un contrato sobre la construcción conjunta de una fábrica de producción de componentes electrónicos. El coste del proyecto, 500 millones de euros. Según el contrato, el paquete de control de acciones de la futura empresa debía pertenecer a la parte japonesa, un negocio muy grande. ¿Pero qué podía tener de criminal? Matías fotografió todos los documentos importantes y cerró el despacho. Necesitaba pensar qué hacer a continuación. Por un lado, podía simplemente llamar a la policía y contarlo todo. Pero el que había llamado había advertido claramente, cualquier intervención terminaría en tragedia para la niña. Por otro lado, quedarse de brazos cruzados también era imposible. En algún lugar la pequeña Ana estaba en manos de criminales y su padre se veía obligado a cumplir sus exigencias. Matías tomó una decisión. Iría a la dirección que había encontrado en el despacho del director. Tal vez allí lograría averiguar algo o incluso ayudar. Bajó al primer piso y entregó las llaves a Sergio. ¿Has terminado por hoy?, preguntó el guardia. ¿Qué tal el primer día? ¿Normal? Sí, todo bien. Dígame, Sergio, ¿Herrero tiene una hija? Por supuesto. Ana, 8 años. Una niña maravillosa, viene aquí a menudo. ¿Por qué? No, por nada, Soledad me había contado. Dice que es una buena chica. Así es. Alejandro la adora. Después del divorcio se quedaron solos los dos, así que la cuida como a la niña de sus ojos. Matías asintió y se dirigió hacia la salida. Se sentía pesado, en algún lugar este niño maravilloso estaba en peligro, y la única persona que podía hacer algo era un simple estudiante conserje. Pero no había otra salida. Si Herrero no podía pedir ayuda, entonces debía actuar otra persona. En la calle ya había oscurecido. Matías pidió un taxi y dio la dirección del almacén. El conductor, un hombre de mediana edad con expresión sorprendida, le miró con desconcierto. ¿Allí? ¿A la zona industrial? Pero si ahora está vacía, ya han cerrado todos. Tengo que ir por trabajo, respondió brevemente Matías. Allá el jefe. El trayecto duró unos 20 minutos. La zona industrial se encontraba en las afueras de la ciudad, entre naves industriales y almacenes. A esta hora del día allí había prácticamente nadie, solo camiones aislados pasaban por la carretera principal. El taxi se detuvo ante las puertas de un pequeño almacén. Era un edificio de una planta de ladrillo gris, rodeado por una valla alta. Las ventanas estaban tapadas con tablones y las puertas cerradas con un candado macizo. ¿Te dejo aquí?, preguntó el conductor. Sí, gracias. Matías pagó y se quedó solo en la calle desierta.
Ya eran casi las 8 de la tarde, la hora que estaba indicada en la nota. Se acercó más al almacén y miró atentamente a su alrededor. Todo parecía abandonado, pintura gris en las paredes, en algunos lugares crecían malas hierbas, por todas partes había basura tirada. Pero algo no cuadraba. Mirando más atentamente, Matías notó que en el suelo delante de las puertas se veían huellas frescas de neumáticos de automóvil. Y en una de las ventanas, a pesar de los tablones clavados, se filtraba una luz débil. Así que había alguien allí. Matías rodeó el edificio por el perímetro, buscando una manera de entrar o al menos espiar lo que pasaba allí dentro. Por la parte trasera descubrió una puerta que resultó no estar cerrada con llave. Al abrirla cuidadosamente, oyó voces que venían del interior. Hablaban en español, pero con acento, tal vez ucraniano o bielorruso. Debe firmar mañana por la mañana. Si no, la niña. Más bajo. Puede que alguien nos oiga. ¿Quién puede estar aquí? Es una zona muerta. Matías contuvo la respiración. Parecía que había dado con la pista. La puerta daba a un pequeño pasillo, desde el cual se abría la entrada al local principal del almacén. La luz venía de allí. Matías avanzó lenta y silenciosamente, tratando de no pisar la basura esparcida. Al asomarse al local principal, vio una escena que hizo que su corazón latiera más rápido. En el rincón del almacén, sobre cajas viejas, estaban sentadas dos personas, un hombre de unos 40 años con chaqueta de cuero y una mujer vestida de oscuro. Junto a ellos, atada a una silla, estaba sentada una niña pequeña con rizos oscuros. Era Ana, la hija de Herrero. La niña estaba viva y, al parecer, no había sufrido daños, pero parecía asustada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y tenía la boca tapada con cinta adhesiva. ¿Cuánto más hay que esperar?, decía la mujer. ¿Tal vez ya se ha dirigido a la policía? No se ha dirigido, respondía seguro el hombre. Quiere demasiado a su hija. Mañana por la mañana firmará todos los documentos, conseguiremos la fábrica, y luego. Hizo un gesto elocuente con la mano por el cuello. Matías entendió que quedaba muy poco tiempo. Los criminales no pensaban liberar ni a Herrero ni a su hija, incluso si el director cumplía sus exigencias. Había que actuar inmediatamente. Matías retrocedió cuidadosamente de la puerta, tratando de no hacer ni un ruido. El corazón le latía frenéticamente en el pecho, que parecía que se oía en todo el almacén. Necesitaba hacer algo urgentemente, pero ¿qué exactamente? Eran dos criminales, y seguramente estaban armados. Matías entendía que solo no podría con ellos. Además, cualquier imprudencia podía poner en peligro la vida de la pequeña Ana. Salió silenciosamente del edificio y se alejó a una distancia segura. El primer impulso fue llamar a la policía, pero las palabras del desconocido por teléfono le frenaban. Un paso en falso y nadie encontrará más a la niña. ¿Y si los criminales conseguían huir con la rehén? Matías sacó el teléfono y marcó el número de Herrero. Contestaron al primer tono. Sí. La voz del director sonaba tensa. Señor Herrero, soy Matías, su conserje. Matías. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llamas tan tarde? Se lo de Ana. En el auricular se hizo el silencio. Luego Herrero dijo con voz cambiada. ¿De qué hablas? De la nota que dejó en la sala de reuniones. De que tienen a su hija como rehén. La he encontrado. ¿Dónde estás? La voz del director se volvió dura. No hagas ninguna tontería. Estoy en el almacén de la zona industrial, en la dirección que estaba anotada en su despacho. Aquí hay dos criminales y Ana. Está viva, pero... Vete de ahí inmediatamente. Le interrumpió Herrero. No entiendes con quién te estás metiendo. Entiendo más de lo que piensa. Esta gente no piensa cumplir su parte del trato. Incluso si firma los documentos, no van a liberar ni a usted ni a Ana. Otro silencio. Luego Herrero suspiró pesadamente. ¿Cómo sabes eso? He oído su conversación. Señor Herrero, hay que llamar a la policía. No hay otra salida. No. Respondió bruscamente el director.
Han dicho que vigilan cada uno de mis pasos. Si ven a la policía, entonces intentaré liberarla yo mismo. ¿Te has vuelto loco? Son criminales profesionales. Te matarán a ti y a ella. Matías miró al almacén, donde tras las paredes grises una niña pequeña esperaba ayuda. Y si no hacemos nada, mañana por la mañana los matarán a ustedes dos de todas formas. Señor Herrero, cuénteme todo desde el principio. ¿Qué gente es esta? ¿Qué quieren? Herrero guardó silencio, y luego empezó a hablar cansado y resignado. Hace 3 meses se dirigieron a mis representantes de la empresa japonesa Tanaka Construction. Propusieron un proyecto conjunto para la construcción de una fábrica de componentes electrónicos. Condiciones muy ventajosas, grandes inversiones. Acepté. ¿Y qué pasó después? Al principio todo fue normal. Preparábamos documentos, obteníamos permisos, elegíamos el terreno para la construcción. Pero hace 2 semanas supe la verdad. Tanaka Construction es una empresa pantalla. Los verdaderos clientes son un grupo de personas que se dedican al blanqueo de dinero a través de proyectos de construcción. ¿Quiso salirse del trato? Por supuesto. No pensaba convertirme en cómplice de un crimen. Pero entonces mostraron su verdadera cara. Primero amenazas, luego. Esta mañana secuestraron a Ana camino al colegio. Matías sintió cómo la ira se alzaba en su pecho. Usar a un niño en sus sucios negocios estaba más allá de toda comprensión. ¿Quiénes son esta gente? ¿De dónde vienen? No lo sé exactamente. Hablan con acento, posiblemente de Ucrania o Bielorrusia. El jefe se hace llamar Máximo. No he podido averiguar nada más. ¿Qué exigen? Que firme los documentos de transferencia del paquete de control de acciones. Entonces la fábrica será de su propiedad, y podrán realizar a través de ella cualquier operación financiera. Y yo tendré que callar, si no, todo saldrá a la luz, y le acusarán de complicidad, terminó Matías. Exacto. Un esquema perfecto. Pero ahora entiendo que incluso si firmo esos papeles, no nos van a liberar. Sabemos demasiado. Matías reflexionaba sobre la situación. Quedaba poco tiempo, mañana por la mañana Herrero debía firmar los documentos. Eso significaba que había que actuar esta misma noche. Señor Herrero, ¿dónde está ahora? En casa. Han dicho que no salga hasta mañana. ¿Y le vigilan de alguna manera? No lo sé exactamente. Posiblemente hayan puesto vigilancia. Escuche atentamente. Necesito su ayuda. Intentaré liberar a Ana, pero para eso hay que distraer a los criminales. ¿Cómo? Llámeles dentro de 1 hora y diga que está dispuesto a firmar los documentos ahora mismo, por la noche. Que se encuentren con usted en algún lugar público. Lo principal es sacarlos del almacén. Es demasiado arriesgado. Señor Herrero, no tenemos elección. O intentamos salvar a Ana ahora, o mañana será demasiado tarde. Una pausa larga. Finalmente Herrero dijo, de acuerdo. Lo intentaré. Pero prométeme, si algo sale mal, huye inmediatamente de allí. No hace falta que sufra alguien más por mis problemas. Se lo prometo. Espero su llamada dentro de 1 hora. Matías colgó y volvió a acercarse al almacén. Necesitaba estudiar la situación con más detalle, encontrar todas las entradas y salidas, entender cómo era mejor entrar y liberar silenciosamente a la niña. El edificio era bastante simple en cuanto a distribución. La entrada principal con puertas macizas por las que podían pasar camiones. La puerta lateral por la que Matías ya había entrado. Y otra puerta en el extremo del edificio, una salida de emergencia. Las ventanas estaban altas del suelo y tapadas con tablones, pero en algunos lugares los tablones se habían desprendido, y se podía mirar al interior. Matías se acercó cuidadosamente a una de esas ventanas y miró por la rendija. Los criminales estaban sentados en el mismo rincón, fumaban y hablaban en voz baja. Ana seguía atada a la silla, pero ahora estaba sentada con los ojos cerrados, aparentemente se había quedado dormida del cansancio y el estrés. Junto a los criminales, sobre una caja, había una pistola. Así que Matías tenía razón,
estaban armados. Se alejó de la ventana y se puso a esperar. La hora se hizo tortuosamente lenta. Matías una y otra vez repasaba en su cabeza el plan de acción, tratando de prever todas las posibles variantes de desarrollo de los acontecimientos. Finalmente vibró el teléfono. «Estoy listo», dijo Herrero. «Les llamo. Buena suerte». 5 minutos después el director volvió a llamar. «Ha funcionado. Han accedido a encontrarse en una cafetería de 24 horas en la Avenida de Madrid. Máximo ha ido él mismo, y la mujer se ha quedado custodiando a Ana». «Entendido. Eso significa que tengo que vérmela solo con una persona. Matías, ten cuidado. Y recuerda, si algo sale mal». «Lo recuerdo. Nos vemos». Matías colgó el teléfono y se dirigió al almacén. Ahora dentro quedaba solo un criminal, pero seguía siendo muy peligroso. La mujer también podía estar armada, y además estaba junto a la rehén. Había que actuar con mucho cuidado. Matías se acercó al almacén y volvió a mirar por la rendija entre los tablones. La situación había cambiado, efectivamente no había ningún hombre, solo quedaba la mujer. Estaba sentada en una caja, hojeaba una revista y de vez en cuando miraba a Ana. La pistola estaba en la caja de al lado, al alcance de la mano. La mujer parecía tranquila, pero Matías entendía que no podía relajarse, seguía siendo una criminal profesional. Ana seguía sentada atada a la silla. La niña ya no dormía, sino que miraba al vacío con los ojos muy abiertos de miedo. De vez en cuando su cuerpo se estremecía por sollozos silenciosos. Matías sintió cómo se le encogía el corazón. Tenía que salvar a esta niña, costara lo que costara. Rodeó el edificio y se acercó a la puerta lateral. Necesitaba idear una manera de distraer a la mujer y hacer que se alejara de la rehén. Matías levantó del suelo una piedra pequeña y la lanzó al extremo opuesto del almacén. La piedra cayó en el tejado metálico con un ruido fuerte. La mujer inmediatamente se puso alerta, cogió la pistola y se dirigió hacia el sonido. «¿Quién está ahí?», gritó. «Máximo, ¿eres tú?». Mientras ella investigaba el extremo lejano del local, Matías rápida y silenciosamente se deslizó al interior. Se encontró tras una pila de cajas viejas, a unos metros del lugar donde estaba sentada Ana. La niña le vio y abrió mucho los ojos. Matías se llevó el dedo a los labios, mostrando que había que guardar silencio, y luego se acercó gateando silenciosamente. «No tengas miedo», susurró. «He venido a salvarte. Papá me ha enviado». Ana asintió, en sus ojos apareció esperanza. Matías se puso a desatar las cuerdas con las que estaba atada la niña. Los criminales habían trabajado bien, los nudos estaban apretados, y la cuerda era gruesa. Pero poco a poco lograba aflojar las ataduras. Mientras tanto, la mujer continuaba examinando el almacén en busca del origen del ruido. «Maldita», si murmuraba. «Seguramente un gato o una rata». Volvía lentamente. Matías entendía que quedaba poco tiempo. Logró liberar las manos de Ana, ahora quedaban las piernas. «¿Cómo te llamas?», susurró la niña cuando Matías le quitó la cinta de la boca. «Matías». «¿Y tú eres Ana, verdad?». «Sí». «¿Y papá sabe que estás aquí?». «Lo sabe. Está muy preocupado por ti». El último nudo se dio. Ana estaba libre. «Ahora vamos a salir muy silenciosamente de aquí», susurró Matías. «Agárrate a mí y no hagas movimientos bruscos». Se levantaron cuidadosamente y se dirigieron hacia la salida. Pero en ese momento la mujer se dio la vuelta y los vio. «¡Alto!», gritó, dirigiendo la pistola hacia ellos. «Ni un paso». Matías instintivamente se puso delante de Ana y se quedó inmóvil. La situación se había vuelto crítica. «¿Quién eres?». La mujer se acercaba lentamente, sin bajar el arma. «¿Cómo has llegado aquí?». Soy un indigente», trató de mentir Matías. «Buscaba un sitio para pasar la noche». «Mientes». La mujer ya estaba muy cerca. Nadie podía haber encontrado este almacén por casualidad. «¿Quién te ha enviado?». Matías pensaba febrilmente qué hacer.
La mujer les tenía en el punto de mira y hasta la salida quedaban aún unos 10 metros. Si intentaba correr con Ana, la criminal tendría tiempo de disparar. Responde, o ahora mismo le pego un tiro a la niña. Amenazó la mujer. No. Gritó Matías. Se lo explico todo. Pero en ese momento desde fuera se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Se cerró una puerta y al almacén irrumpió un hombre, ese mismo Máximo al que Herrero debía haber distraído. Elena, ¿qué pasa aquí? Gritó al ver la escena. Este chico ha intentado robar a la niña. Respondió la mujer. Máximo era un hombre corpulento de unos 40 años, con rostro tosco y ojos fríos. En las manos también tenía una pistola. Así que papaíto ha decidido jugar a héroe, dijo, acercándose a Matías. Ha enviado a alguien a salvar a su hijita. Solo que su plan no vale nada. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Elena. Primero averiguaremos quién es este chico y qué sabe. Y luego. Máximo hizo un gesto elocuente. Matías entendía que la situación se estaba volviendo desesperada. Ahora contra él había 2 criminales armados y Ana había vuelto a estar en peligro. Pero de repente desde fuera se oyó un nuevo sonido, el rugido de motores de automóviles. Muchos automóviles. ¿Qué diablos? Máximo se asomó a la ventana y palideció bruscamente. Elena, es la policía. Nos han rodeado. ¿Cómo? ¿De dónde se han enterado? Matías tampoco entendía lo que pasaba. ¿Acaso Herrero había llamado a la policía después de todo? Pero entonces, tras las paredes del almacén se oyeron voces fuertes. ¡Atención! El edificio está rodeado. Salgan con las manos en alto. Máximo y Elena corrían por el almacén como fieras acorraladas. Hay que irse por la salida trasera. Dijo Máximo. ¿Y la niña? La llevamos con nosotros. Servirá como rehén. Cogió a Ana de la mano, pero la niña se soltó y corrió hacia Matías. No. Gritó. Pequeña desgraciada. Máximo levantó la mano para golpear a la niña. Matías no pudo soportarlo. Olvidándose del peligro, se lanzó sobre el criminal. El golpe fue inesperado. Máximo no esperaba resistencia de un chico aparentemente inofensivo. Cayeron al suelo, y la pistola salió volando. Elena trató de apuntar a Matías, pero este rodaba por el suelo con Máximo, y disparar sin arriesgarse a dar a su cómplice era imposible. Ana, corre hacia la salida. Gritó Matías, continuando luchando con el criminal. La niña corrió hacia la puerta, pero Elena se lanzó tras ella. Sin embargo, en ese momento la puerta se abrió de par en par y al almacén irrumpieron personas uniformadas. Policía. Todos al suelo. Elena en pánico disparó al techo, y luego levantó las manos. Me rindo, dijo cansada. Máximo, entendiendo la inutilidad de la resistencia, también cesó la lucha. Ana. Al almacén corrió Herrero y se lanzó hacia su hija. Papá. La niña se echó en brazos de su padre, y se abrazaron fuertemente. Matías se levantó del suelo, sacudiéndose y respirando pesadamente. Todo había terminado bien, pero aún no entendía de dónde había salido la policía. Se le acercó un oficial con uniforme de mayor. ¿Es usted Matías Bernal? Sí. Mayor Castillo. Buen trabajo, joven. Si no hubiera sido por su llamada. ¿Mi llamada? Pero si yo no he llamado a nadie, ¿cómo que no? Se sorprendió el mayor. Hace media hora llegó una llamada a la comisaría. Un hombre se presentó como Matías Bernal e informó de la dirección del almacén donde tenían a una rehén. Matías miró a Herrero, y éste asintió comprensivamente. Fui yo quien llamó, dijo el director. Me hice pasar por usted. Entendía que me arriesgaba, pero cuando Máximo se fue a la cita conmigo y yo no aparecí, decidí que podían sospechar algo y acabar con ustedes dos. Hizo lo correcto, dijo el mayor. Y ahora necesitamos sus declaraciones. Los 3 esposaron a los criminales y los llevaron hacia los coches. Máximo al pasar se giró hacia Matías con odio. ¿Crees que todo ha terminado? Gritó. Tenemos más gente. Te encontraremos.
Mejor cállate, le riñó bruscamente el escolta. Matías sintió como un desagradable escalofrío le recorría la espalda. ¿Acaso el peligro aún no había pasado? A la mañana siguiente Matías estaba sentado en el despacho del mayor Castillo en la comisaría de policía dando declaraciones detalladas sobre lo ocurrido. Herrero con Ana ya habían estado allí antes y ahora el investigador necesitaba fijar todos los detalles de la historia. Así que decía el mayor, escribiendo en el protocolo afirma que encontró la nota por casualidad durante la limpieza. Sí, estaba pegada con chicle bajo una silla en la sala de reuniones. ¿Y inmediatamente entendió que era la letra del director? No inmediatamente. Al principio me resultó familiar, y luego recordé cómo Alejandro había anotado algo por la mañana. El mayor asintió y continuó escribiendo. Era un investigador experimentado de unos 50 años, con rostro decidido y modales tranquilos. Matías se sentía bastante cómodo con él. ¿Y por qué no se dirigió a la policía inmediatamente? Temía hacer daño a la niña. En la nota decía que cada hora contaba. Entiendo. ¿Y decidió actuar por su cuenta? No del todo. Me puse en contacto con Herrero y actuamos juntos. El mayor dejó el bolígrafo y miró a Matías atentamente. Sabe, joven, actuó de manera muy arriesgada. Podía haber muerto usted mismo y poner a la niña en aún mayor peligro. Lo entiendo. Pero no había otra salida. Otra salida siempre existe, dirigirse a los profesionales. Sabemos trabajar con situaciones así, pero los criminales advertían. Los criminales siempre advierten. Es parte de su táctica de intimidación. En realidad, llamar a la policía en tales casos es la única salida correcta. Matías asintió, tomando nota de esta lección. La próxima vez si, Dios no lo quiera, ocurriera tal actuaría de otra manera. Bien, continuó el mayor. Ahora sobre los criminales mismos. ¿Oyó cómo los llamaban? Al hombre lo llamaban Máximo, a la mujer Elena. Hablaban con acento. Sí, ya lo hemos averiguado. Máximo Cordero y Elena Serrano. Tenemos un caso entero sobre ellos. Se sospecha que han cometido estafa, blanqueo de dinero y tráfico de sustancias prohibidas en varias regiones. Así que no es su primer crimen, ni mucho menos. Se especializan en la captura de empresas constructoras a través de diversos esquemas. Normalmente encuentran una empresa exitosa, se acercan con una propuesta aparentemente ventajosa de colaboración y luego, usando amenazas o chantaje, obligan al propietario a transferirles el control del negocio. ¿Y qué pasa después? Después lavan dinero sucio a través de esa empresa y cuando la empresa ya no les sirve, simplemente desaparecen, dejando al propietario que se las arregle con las autoridades fiscales y policiales. Matías negó con la cabeza. ¿Qué esquema tan sofisticado? ¿Y cómo llegaron a Herrero? Estudiaban el mercado, buscaban candidatos adecuados. Oriente Construcción es una empresa exitosa con buena reputación, además tiene todas las licencias necesarias para grandes proyectos. Un objetivo ideal. ¿Y cuánto les puede caer? Con las acusaciones actuales, unos 10-15 años. Especialmente si demostramos su participación en otros crímenes en las regiones. En el despacho se asomó el oficial de guardia. Señor mayor, Herrero con su hija quieren verle. Que pasen. Al despacho entraron el director y Ana. La niña tenía mucho mejor aspecto que ayer, llevaba un vestido alegre, el pelo trenzado en coletas, y en su rostro jugaba una sonrisa tímida. ¿Cómo estás, Ana? Preguntó el mayor. ¿Has dormido bien? Sí, respondió la niña en voz baja. Solo que tuve pesadillas. Eso pasará, la tranquilizó el mayor. Lo principal es que todo ha terminado bien. Ana se acercó a Matías y de repente le abrazó. Gracias por salvarme, dijo. Papá dice que eres muy valiente. Matías se sintió confuso por tal agradecimiento. Solo hice lo que debía. Y ahora, dijo Herrero, quiero agradecerte como es debido. Has salvado lo más querido que tengo. Señor Herrero, no hace falta. Hace falta. En primer lugar, te contrato fijo en la empresa. No como conserje, sino como ayudante en el departamento de seguridad. El salario te permitirá estudiar tranquilamente y ayudar a la familia.
Matías abrió mucho los ojos. No esperaba tal giro. En segundo lugar, continuó Herrero, pagaré tus estudios universitarios. Yo. No sé qué decir. Di acepto, sonrió el director. Personas como tú las necesito en mi empresa. Honestas, decididas, dispuestas a arriesgarse por otros. El mayor Castillo asintió aprobadoramente. Buena decisión. Y a usted, joven, un consejo, estudie criminología, psicología, fundamentos de seguridad. En su nuevo trabajo estos conocimientos le serán útiles. Matías sentía cómo le daba vueltas la cabeza por la felicidad que le había caído encima inesperadamente. Ayer aún era un simple estudiante por correspondencia que apenas llegaba a fin de mes, y hoy se le abrían perspectivas completamente nuevas. Solo hay un problema, intervino el mayor, y todos le miraron. Cordero amenazó a Matías antes del arresto. Es posible que esta organización tenga aún cómplices en libertad. ¿Qué propone? Preguntó Herrero. Ser cuidadosos. Especialmente en el primer tiempo. No se descarta que alguien trate de vengarse por el fracaso de la operación. Le proporcionaré protección a Matías, dijo decidido el director. Al menos hasta el juicio contra los criminales. Es sensato. Ana, que hasta entonces había guardado silencio, de repente levantó la cabeza. ¿Puedo ayudar yo también a Matías en su nuevo trabajo? Preguntó. Ya soy mayor, pronto cumpliré 9 años. Todos se rieron. Para empezar termina el colegio, dijo el padre. Y luego ya veremos. Seguro que lo termino. Y luego trabajaré en la empresa de papá, como Matías. Una aspiración loable, dijo el mayor. Pero primero hay que estudiar bien. Estudiaré mejor que todos. Prometió Ana. Cuando se arreglaron todas las formalidades, Herrero invitó a Matías a almorzar en un buen restaurante. Durante la comida el director le contó sobre los planes de la empresa, sobre cómo funcionaba el negocio, qué proyectos les esperaban en el futuro. ¿Sabes?, dijo, esta historia me ha enseñado mucho. Me he dado cuenta de que el éxito en los negocios no vale nada si por él hay que arriesgar la familia. Pero usted no sabía que eran estafadores. Debería haber comprobado más cuidadosamente. Confié demasiado en las bellas promesas. La próxima vez seré más cuidadoso. ¿Y qué pasa ahora con la fábrica? ¿Se cierra el proyecto? No, ¿por qué? Encontraré inversores honestos. La idea es buena, solo se necesitan socios fiables. Ana, que estaba sentada al lado dibujando en una servilleta, de repente levantó la cabeza. Papá, ¿Matías vendrá a casa a menudo ahora? Por supuesto, hija. Ahora trabaja en nuestra empresa. Estupendo. Se alegró la niña. Entonces le enseñaré a dibujar. Me salvó, así que es bueno. Y la gente buena debe saber dibujar. Matías sonrió. Después de todas las vivencias, esta lógica infantil sonaba especialmente conmovedora. Aprenderé, prometió Matías. Por la tarde se despidieron en el restaurante. Herrero llevó a Ana a casa, y Matías se dirigió a la residencia para contarles a su madre y hermano los increíbles cambios en su vida. Pero no se dio cuenta de que le seguía un coche gris con cristales tintados. Pasó una semana. Matías ya se había acostumbrado al nuevo puesto de trabajo en el Departamento de Seguridad de Oriente Construcción. Su jefe directo era Víctor Granados, un especialista experimentado, ex empleado del Ministerio del Interior, que pacientemente enseñaba al joven colega los fundamentos de la profesión. La regla principal del servicio de seguridad, decía Víctor, mostrando a Matías el sistema de videovigilancia, es no entrar en pánico y pensar siempre 2 pasos por delante. Los criminales normalmente actúan impulsivamente y nosotros debemos ser calculadores. Entiendo, asentía Matías, estudiando atentamente los monitores. ¿Y con qué frecuencia hay que enfrentarse a amenazas reales? ¿En el negocio de la construcción? Bastante a menudo. La competencia es dura, el dinero grande. Alguien trata de sobornar a empleados, alguien de robar documentación de proyectos, y algunos llegan hasta las amenazas directas. ¿Cómo en este caso? Exacto. Por cierto, ¿cómo van las cosas con la protección? ¿No ha aparecido nadie sospechoso cerca de ti? Matías negó con la cabeza.
Durante la semana pasada todo había estado tranquilo. Iba al trabajo, aprendía el nuevo oficio, por las tardes se preparaba para los exámenes. El guardaespaldas que había asignado Herrero le seguía inadvertidamente, pero no había habido ningún incidente. Tal vez se hayan retirado, supuso Matías. Puede ser. Pero relajarse es pronto. El juicio aún no se ha celebrado, y esa gente guarda rencor durante mucho tiempo. En el despacho entró la secretaria Soledad. Víctor, el investigador del caso Cordero, quiere verle. Dice que es urgente. Que pase. Un minuto después entró en el despacho el mayor Castillo. Parecía preocupado. Buenos días. Tenemos un problema. Cordero y Serrano se han fugado de prisión. Matías sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Cómo ha ocurrido?, preguntó Víctor. Los llevaban al juzgado para la vista preliminar. Por el camino el convoy cayó en una emboscada, 4 hombres armados en 2 coches. Liberaron a los detenidos y desaparecieron. ¿Hay heridos? Un escolta herido, pero vivo. Los demás, afortunadamente, no han sufrido daños. Entiendo, Víctor frunció el ceño. Así que sí tienen cómplices. Exacto. Y ahora están en libertad y seguramente sedientos de venganza. Especialmente Cordero, declaró abiertamente que encontraría a Matías. Todos miraron al joven. Este estaba sentado pálido, con los puños cerrados. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Reforzamos la protección, dijo decidido el mayor. Y es mejor que por ahora no viva en casa. ¿Hay algún lugar seguro? Puede quedarse en mi casa, propuso Víctor. Tengo una casa particular, buena alarma, y yo mismo no soy manco. Excelente idea. ¿Y qué hay de Herrero con su hija? A ellos también les amenaza peligro, estuvo de acuerdo Matías. Hay que avisarles. El mayor asintió y sacó el teléfono. ¿Alejandro? Castillo. Tenemos una situación urgente. Mientras el mayor hablaba con el director, Matías reflexionaba sobre lo ocurrido. Así que el peligro era real. Cordero y sus cómplices estaban dispuestos a asaltar un convoy para liberar a los detenidos. Eso hablaba de la seriedad de sus intenciones. Herrero ha accedido a la protección reforzada, informó el mayor, terminando la conversación. Hoy mismo se mudará con su hija a un lugar seguro. ¿Y qué hay de la búsqueda de los fugitivos? Se ha declarado búsqueda federal. Todos los puestos han sido avisados, se comprueban los posibles lugares de refugio. Pero entienden, esa gente normalmente se prepara bien para situaciones así. Es decir, que pueden esconderse mucho tiempo. Desgraciadamente, sí. Por eso tendrán que vivir un tiempo con medidas de seguridad elevadas. El resto del día pasó en ajetreo. Matías recogió sus cosas, se puso en contacto con su madre y hermano, les explicó la situación, los tranquilizó y les pidió que también fueran cuidadosos. Luego se mudó a casa de Víctor. La casa del jefe del servicio de seguridad era pequeña, pero acogedora. Una construcción de 2 plantas en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, con jardín y valla alta. Víctor vivía solo, su mujer había muerto hace varios años, los hijos habían crecido y vivían aparte. Ponte cómodo como en casa, dijo el anfitrión, enseñando a Matías una habitación en la 2ª planta. Solo recuerda, disciplina ante todo. Nada de salidas innecesarias, siempre informa de dónde estás. Por supuesto. Y otra cosa. Víctor abrió un armario y sacó una pistola. ¿Sabes disparar? No, nunca he tenido un arma en las manos. Entonces mañana empezaremos a aprender. En nuestro trabajo es una habilidad necesaria. Por la tarde estaban sentados en la cocina, bebían té y discutían la situación. Cuéntame sobre ese Cordero, pidió Víctor. ¿Qué clase de persona? Duro, frío. Se ve que está acostumbrado a mandar y no tolera contradicciones. Cuando entendió que estaba atrapado, se comportó agresivamente. ¿Y la mujer? Elena me pareció más nerviosa. Pero también peligrosa, amenazó al niño sin vacilar. Entiendo. Criminales profesionales, acostumbrados a la crueldad. Con esos no se puede bromear. Víctor, ¿y qué piensa? ¿Intentarán realmente vengarse?
El jefe reflexionó dando vueltas a la taza en las manos. Sabes, Matías, en mi práctica me he encontrado con diferentes criminales. Unos, al ser atrapados, se resignan y cumplen condena. Otros están obsesionados con la venganza y están dispuestos a arriesgar todo por ella. Por la descripción, Cordero pertenece a la segunda categoría. Es decir, que el peligro es real. Bastante. Pero estamos preparados para él. Lo principal es no relajarse y cumplir todas las medidas de precaución. Por la noche Matías no pudo dormirse durante mucho tiempo. Tras la ventana soplaba el viento y cada sonido le parecía sospechoso. Pensaba en cómo había cambiado rápidamente su vida. Hace una semana aún era un estudiante ordinario y ahora se escondía de criminales y aprendía a disparar con pistola. Por la mañana Víctor le llevó al campo de tiro. El arma es una herramienta, le explicaba, mostrando cómo sujetar correctamente la pistola. Una herramienta muy peligrosa. No se puede usar sin extrema necesidad, pero si tal necesidad surge, hay que actuar decididamente. Matías cogió torpemente el arma. Era más pesada de lo que esperaba. No le tengas miedo, pero tampoco olvides el respeto. Recuerda siempre, el arma está cargada, incluso si te parece que está descargada. Los primeros disparos fueron imprecisos. Matías se ponía nervioso, se crispaba al apretar el gatillo. Pero poco a poco, bajo la dirección del instructor experimentado, empezó a dominar los fundamentos del tiro. No está mal para un principiante, aprobó Víctor después de una hora de entrenamiento. Tienes habilidades naturales. Lo principal ahora es la práctica regular. Después del campo de tiro fueron a la oficina. En el trabajo esperaba a Matías una reunión con Herrero. ¿Cómo estás?, preguntó el director. ¿Cómo llevas todas estas medidas de precaución? Normal. ¿Y cómo está Ana? Por ahora no entiende la gravedad de la situación. Piensa que estamos jugando a algún juego. Mejor que siga así. Estoy de acuerdo. Los niños no deben vivir con miedo. Por cierto, tengo información de nuestra gente en la policía. Cordero y sus cómplices se esconden en algún lugar de la ciudad. Sus coches los han captado las cámaras de videovigilancia. ¿Así que no han abandonado la región? Parece que no. Aparentemente planean realmente hacer algo. Matías sintió inquietud. Si los criminales se habían quedado en la ciudad, significaba que la amenaza era bastante concreta. Señor Herrero, tal vez sería mejor irse temporalmente. Usted con Ana podrían descansar en algún lugar del sur, mientras no capturen a esta gente. He pensado en eso. Pero huir no está en mi carácter. Además tengo un negocio, empleados, obligaciones. Lo entiendo. Mejor nosotros mismos encontramos a esos canallas y acabamos con ellos de una vez por todas. Matías miró al director con sorpresa. En la voz de Herrero sonaba una dureza inhabitual. ¿Qué quiere decir? Tengo contactos en ciertos círculos. Gente que sabe resolver estos problemas. Si la policía no se las arregla, señor Herrero, le interrumpió Matías, no pensará violar la ley, ¿verdad? El director guardó silencio y luego hizo un gesto con la mano. No, por supuesto. Solo que se me alteran los nervios. Cuando amenazan a tu hijo, estás dispuesto a todo. Lo entiendo. Pero hay que confiar en los profesionales. Tienes razón. Perdona, es que hoy no estoy en mí. La conversación la interrumpió una llamada telefónica. Herrero levantó el auricular. Sí. ¿Qué? ¿Cuándo ha ocurrido eso? El rostro del director palideció. ¿Qué ha pasado?, preguntó Matías. En el colegio donde estudia Ana ha ocurrido un incidente. Un hombre ha intentado llevarse a una de las niñas de su edad, muy parecida a Ana. La seguridad le ha detenido, pero se ha escapado. El corazón de Matías dio un vuelco. ¿Han sido ellos? Lo más probable. Gracias a Dios, Ana hoy no ha ido al colegio, tiene un pequeño resfriado. Así que realmente buscan una oportunidad para vengarse. Exacto. Y ahora sé con seguridad, no se puede estar de brazos cruzados más tiempo. Después del incidente en el colegio el ambiente se puso al máximo.
La policía reforzó el patrullaje de los barrios donde podían esconderse los fugitivos. Matías entendía que los criminales se estaban volviendo cada vez más desesperados. El intento de secuestro en el colegio había sido tan atrevido que hablaba de su disposición a arriesgar por la venganza. Están acorralados, explicaba Víctor durante otra instrucción. Y una fiera acorralada es especialmente peligrosa. Hay que estar preparado para todo. ¿Pero qué más pueden hacer? Mucho. Intento de asalto a la casa, secuestro de alguno de los allegados, explosión del coche. Esa gente tiene mucha imaginación. Matías se estremeció involuntariamente. Ya empezaba a lamentar haberse metido en esta historia. Pero retirarse era tarde. En la oficina les esperaba el mayor Castillo con noticias. Tenemos información sobre el posible paradero del grupo de Cordero, comunicó. Nuestra agente de inteligencia ha informado de que alquilan una casa en el sector privado en las afueras. ¿Se conoce la dirección? Preguntó Víctor. Aproximadamente. Calle Jardines, zona de casas particulares. Planeamos la operación para esta tarde. ¿Podemos ayudar? No, esto es trabajo para fuerzas especiales. Pero si la operación sale bien, sus problemas terminarán. El mayor se fue, y Matías se quedó en la oficina con Víctor y Herrero. Los tres experimentaban sentimientos encontrados. Por un lado, esperanza de que pronto terminara la pesadilla. Por otro, inquietud por el resultado de la operación. ¿Y si vuelven a escapar? Expresó en voz alta los temores comunes Matías. Entonces habrá que esperar la siguiente oportunidad, respondió Víctor. Tarde o temprano los atraparán. Lo principal es que nadie salga herido, añadió Herrero. El tiempo se hacía tortuosamente lento. La operación estaba prevista para las 8 de la tarde y ahora solo eran las 3 de la tarde. Matías trató de ocuparse del trabajo actual, pero los pensamientos volvían constantemente al próximo asalto. Hacia las 7 de la tarde sonó el teléfono de Víctor. Sí. ¿Qué? ¿Están seguros? La conversación duró varios minutos y el rostro del jefe del servicio de seguridad se ponía cada vez más sombrío. ¿Qué ha pasado? Preguntó Herrero cuando Víctor colgó el auricular. Se cancela la operación. La casa estaba vacía. Parece que los criminales tienen una fuente de información en la policía. Es decir, que alguien les ha avisado. Lo más probable. Si no, ¿cómo explicar que hayan desaparecido precisamente hoy? Matías sintió cómo se le caían los brazos. Si Cordero tenía contactos en los órganos de seguridad, atraparle sería mucho más difícil. ¿Qué haremos después? Preguntó. El mayor ha prometido ponerse en contacto mañana por la mañana. Por ahora simplemente observamos las medidas de precaución. Por la tarde Matías regresó a casa de Víctor con ánimo abatido. Parecía que esta historia podía alargarse meses. No te desanimes, dijo el anfitrión durante la cena. En nuestro trabajo lo principal es la paciencia. Los criminales pueden ganar varias rondas, pero al final la ley siempre vence. Me gustaría creer en eso. Créeme, así es. He visto muchos casos así durante mi carrera. Después de cenar estaban sentados en el salón viendo las noticias. De repente sonó el timbre de la puerta. Víctor se puso alerta. ¿Quién puede venir a estas horas? Se acercó al portero automático y miró la pantalla. Extraño. No veo a nadie. El timbre se repitió, más prolongado. ¿Tal vez vecinos? Supuso Matías. ¿A estas horas? Lo dudo. Víctor cogió una pistola del estante y comprobó el cargador. Escucha atentamente. Sube arriba, a mi dormitorio. Allí en el armario hay un arma de repuesto. Si oyes disparos o gritos, llama inmediatamente a la policía y pide refuerzos. ¿Y usted? Comprobaré quién es. Posiblemente sea una falsa alarma. Matías subió de mala gana a la segunda planta. Desde el dormitorio podía ver el patio delante de la casa, pero no se veía a nadie. Abajo se oyeron los pasos cuidadosos de Víctor, que se acercaba a la puerta de entrada. ¿Quién está ahí? Preguntó en voz alta. Como respuesta, silencio. Matías contuvo la respiración. Algo no iba bien. Si fueran vecinos o simplemente visitantes casuales,
habrían respondido. De repente en el patio se encendió una luz brillante, alguien había encendido un potente foco. Víctor se apartó de la puerta y se asomó a la ventana. «Matías», gritó. «Llama inmediatamente a la policía. Nos han rodeado». En ese momento sonó un estruendo ensordecedor, alguien disparaba a las ventanas de la primera planta con arma automática. Los cristales se desplomaron y las balas se clavaban en las paredes. Matías sacó el teléfono. «¿Policía? Soy Matías Bernal. Nos atacan. Dirección, calle Forestal, 15. Recibido». Los equipos salen. Los disparos cesaron y en la calle se oyeron voces. Los de la casa», gritaba la voz conocida de Cordero. «Salgan de uno en uno, con las manos en alto. Váyanse al infierno», respondió Víctor desde algún lugar de abajo. «Entonces entraremos nosotros. Y ya no los cogeremos vivos». Matías entendía que la situación era crítica. La policía venía, pero ¿llegaría a tiempo? Encontró en el armario la pistola de repuesto que le había enseñado Víctor, comprobó si estaba cargada y se preparó para la defensa. Desde abajo se oyeron sonidos de allanamiento, los criminales intentaban forzar la puerta de entrada. «Matías», gritó Víctor. «Entran por la ventana. Cubre la escalera». El joven se puso en el rellano de la segunda planta, dirigiendo el arma hacia la escalera. Le temblaban las manos, pero se obligó a concentrarse. Había que resistir hasta que llegaran los refuerzos. Abajo se oyeron pasos pesados y voces amortiguadas. Los criminales efectivamente habían penetrado en la casa. «Elena, comprueba la cocina y el salón», se oía la voz de Cordero. «Yo subiré arriba». El corazón de Matías latía. Nunca había disparado a personas y no sabía si podría hacerlo ahora. En la escalera apareció una sombra. Luego otra. Alguien subía cuidadosamente arriba. «Chico», gritó Cordero. «Sé que estás ahí. Sal, y hablaremos por las buenas». Matías no respondió. Recordaba la lección de Víctor, no hablar con los criminales, no delatar su posición. Los pasos se acercaban. En la escalera se mostró una figura con ropa oscura, era el mismo Cordero con una pistola en la mano. «Ah, aquí estás», dijo el criminal al ver a Matías. «¿Qué, héroe, preparado para responder por tus hazañas?» «Alto», gritó Matías, dirigiendo el arma hacia él. «Dispararé». Cordero sonrió. «¿Tú? ¿Disparar? Pero si eres un niño. Seguro que es la primera vez que tienes un arma en las manos». Empezó a subir lentamente los escalones. «Apártate», repitió Matías. «¿Y si no qué? ¿Me matarás?» Cordero continuaba acercándose. «A tipos como tú he visto cientos. Todos héroes, hasta que aprieta de verdad». Abajo sonaron nuevos disparos, aparentemente Víctor había entablado tiroteo con Elena. «Tu amigo no durará mucho», dijo Cordero. «Y luego nos ocuparemos de ti. Y de Herrero. Y de su hijita». Al mencionar a Ana algo se activó en la conciencia de Matías. Recordó los ojos asustados de la niña en el almacén, su agradecimiento por la salvación. «No te acerques», advirtió por última vez. Cordero se rió e hizo otro paso. Matías disparó. El disparo resonó ensordecedoramente en el espacio cerrado de la escalera. Cordero gritó y se agarró el hombro, la bala había dado exactamente en el blanco, pero no en un lugar vital. «Hijo de perra», rugió el criminal, pero su pistola salió volando de las manos y rodó por los escalones. Matías estaba conmocionado por haber disparado realmente a una persona. Le temblaban las manos, y en los oídos le zumbaba por el estruendo del disparo. Pero se obligó a concentrarse, el peligro aún no había pasado. Cordero, presionándose el hombro herido, trató de bajar a por el arma. Pero Matías fue más rápido, bajó corriendo la escalera y recogió la pistola del criminal. «Elena», gritó Cordero. «Este niño me ha disparado». Desde el salón se oyeron sonidos de lucha. Víctor gritaba algo, luego sonó un disparo amortiguado. «Víctor», gritó Matías. No hubo respuesta.
El corazón del joven se encogió de miedo. ¿Acaso le había pasado algo a su mentor? Cordero, aprovechando la confusión de Matías, trató de atacarle con las manos desnudas. A pesar de la herida, el criminal era fuerte y experimentado en combate cuerpo a cuerpo. Cayeron al suelo, y las pistolas salieron volando. Cordero intentaba agarrar a Matías por el cuello, pero el chico logró esquivarlo y dar un golpe con la rodilla en el plexo solar del contrario. «Canalla», exhaló Cordero, doblándose de dolor. Matías aprovechó el momento y se lanzó al salón. Lo que vio allí le hizo palidecer. Víctor yacía en el suelo inconsciente, y junto a él estaba Elena con una pistola humeante en la mano. Al ver a Matías, dirigió el arma hacia él. «Alto donde estás», ordenó. «O tu amigo recibirá otra bala». «¿Está vivo?», preguntó Matías, sin quitar los ojos de Víctor. «Por ahora sí. Pero eso puede cambiar en cualquier segundo». Al salón entró Cordero, sujetándose el hombro herido. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, pero la mirada ardía de odio. «Este cachorro casi me mata», dijo a Elena. «No pasa nada, ahora nos las arreglaremos con él». Y con este también, señaló a Víctor. «¿Qué quieren?», preguntó Matías, tratando de ganar tiempo. «Justicia», respondió Cordero. «Has arruinado nuestra vida. Por tu culpa hemos perdido medio año de trabajo y 500 millones de euros. Ustedes mismos tienen la culpa de todo. Secuestraron a un niño. Eso era negocio, nada personal. Y tú lo hiciste personal». Elena miró nerviosamente hacia la ventana. «Máximo, hay que terminar. Puede que alguien haya llamado a la policía». «Sí, tienes razón». Cordero levantó una de las pistolas del suelo. «Primero liquidamos a este, luego al viejo. Y luego vamos a por Herrero». «No», gritó Matías. «Déjenlos en paz». «Demasiado tarde para pensarlo», niño, sonrió Cordero, dirigiendo el arma hacia él. En ese momento desde fuera se oyó el rugido de sirenas. La policía por fin había llegado. «Maldita sí», maldijo Elena. «Hay que irse». «No iremos a ninguna parte», dijo Cordero. «La casa está rodeada». «Pero al menos tenemos rehenes», gritó hacia la ventana. Policías. Aquí tenemos 2 rehenes. Uno herido. Si intentan asaltar, los matamos». La respuesta fue una voz fuerte desde un megáfono. «El edificio está rodeado. Dejen las armas y salgan con las manos en alto». «Ni hablar», gritó en respuesta Cordero. Elena mientras tanto examinaba la casa, buscando vías de retirada. «Máximo, detrás hay una ventana en la cocina. Tal vez se pueda irrumpir. Probemos. Pero primero nos ocupamos de estos 2». Matías entendía que casi no quedaba tiempo. En unos segundos los criminales cumplirían su amenaza. Se fijó en que en el suelo, junto a Víctor, había otra pistola, la que había dejado caer Elena durante la lucha. Si lograba acercarse inadvertidamente. «¿Saben qué?», dijo Matías, tratando de distraer la atención de los criminales. «Pueden usarme como rehén para las negociaciones. Iré con ustedes voluntariamente». Cordero le miró con desconfianza. «¿Y para qué te sirve eso?». «Tal vez así se pueda salvar a Víctor. Él no tiene la culpa de nada». «Noble. Pero estúpido. Te mataremos de todas formas en cuanto salgamos de aquí». «Entonces da igual». Mientras Cordero reflexionaba sobre la propuesta, Matías lentamente dio un paso hacia el arma que yacía en el suelo. «Alto». Notó su movimiento Elena. Nada de movimientos bruscos, pero ya era tarde. Matías se lanzó abajo, agarró la pistola y rodó tras el sofá. Cordero y Elena abrieron fuego simultáneamente, pero Matías logró cubrirse. Las balas se clavaban en el tapizado del sofá, arrancando trozos de espuma de él. «Rodeadlo por los 2 lados», gritó Cordero. Los criminales se separaron, tratando de coger a Matías en tenazas. Pero el chico no se perdió, recordó las lecciones de Víctor y empezó a defenderse metódicamente, obligando a los contrarios a esconderse tras los muebles. Fuera los policías entendieron que en la casa había tiroteo y se prepararon para el asalto. «Grupo de asalto»,
prepararse. Se oía la voz fuerte del comandante. Elena entendió que la situación se hacía desesperada. Máximo, hay que rendirse, gritó. Si no, nos matarán en el asalto. Nunca, respondió Cordero. Mejor la muerte que 20 años de cárcel. Intentó rodear el sofá y llegar hasta Matías, pero recibió una bala en la pierna. Y Elena, entrando por el otro lado, recibió una bala en la mano. Cordero se desplomó en el suelo, soltando el arma. Máximo. Elena se lanzó hacia su cómplice. Esto lo aprovechó Matías. Saltó de detrás del refugio y dirigió la pistola hacia la mujer. Suelta el arma. Elena miró al herido Cordero, a Matías con la pistola, luego a las ventanas tras las que se oían voces de policías. Entendiendo lo desesperado de la situación, lentamente puso la pistola en el suelo. Me rindo, dijo cansada. En ese momento la puerta de entrada fue derribada y a la casa irrumpieron empleados de fuerzas especiales. Policía. Todos al suelo. Elena en pánico disparó al techo y luego levantó las manos. Ana. A la casa corrió Herrero y se lanzó hacia su hija. Papá. La niña se echó en brazos de su padre y se abrazaron fuertemente. Matías se levantó del suelo, sacudiéndose y respirando pesadamente. Todo había terminado bien, pero aún no entendía de dónde había salido la policía. Se le acercó un oficial con uniforme de mayor. ¿Es usted Matías Bernal? Sí, Mayor Castillo. Buen trabajo, joven. Si no hubiera sido por su llamada. ¿Mi llamada? Pero si yo no he llamado a nadie, ¿cómo que no? Se sorprendió el mayor. Hace media hora llegó una llamada a la comisaría. Un hombre se presentó como Matías Bernal e informó de la dirección del almacén donde tenían a una rehén. Matías miró a Herrero, y éste asintió comprensivamente. Fui yo quien llamó, dijo el director. Me hice pasar por usted. Entendía que me arriesgaba, pero cuando Máximo se fue a la cita conmigo y yo no aparecí, decidí que podían sospechar algo y acabar con ustedes dos. Hizo lo correcto, dijo el mayor. Y ahora necesitamos sus declaraciones. Los tres. A los heridos Cordero y Elena los llevaron en camillas. Ambos estaban heridos y necesitaban atención médica. Antes de que los metieran en la ambulancia, Cordero logró gritarle a Matías. Esto aún no ha terminado. Tenemos más gente. Mejor cállate, le riñó bruscamente el escolta. Matías sintió como un desagradable escalofrío le recorría la espalda. ¿Acaso el peligro aún no había pasado? Pasaron 3 días después del ataque a la casa de Víctor. Matías vivía en casa de los Herrero, poco a poco recuperándose del estrés vivido. Ana cuidaba de él como de un hermano mayor, le traía té, le enseñaba dibujos, le contaba de los amigos del colegio. Matías, ¿ahora vivirá siempre con nosotros? Preguntó durante el desayuno. No lo sé, Ana. Hasta que todo termine definitivamente. ¿Y cuándo será eso? Pronto, respondió por Matías Herrero. Muy pronto. El director parecía cansado y preocupado. Durante estos días casi no había dormido, constantemente se comunicaba con la policía, averiguaba detalles de la investigación. ¿Hay noticias? Preguntó Matías cuando Ana se fue a su habitación. Las hay. Y buenas, y malas. La buena noticia es que Cordero y Serrano han declarado. Han contado sobre su organización, han delatado a los cómplices. Han arrestado a 5 personas más. Excelente. ¿Y la mala? Uno de los jefes, un tal Benito Torres, logró esconderse. Y hay información de que planea vengarse por el fracaso de la operación. Matías sintió la familiar sensación de inquietud en el estómago. Es decir, ¿que el peligro aún no ha pasado? Desgraciadamente, no. Pero ahora sabemos con quién tratamos. Torres es un asesino profesional, trabaja para varias organizaciones criminales. Una persona muy peligrosa. ¿Y qué propone la policía? Protección reforzada hasta que lo capturen. El mayor Castillo ha prometido que lo encontrarán en una semana. En ese momento sonó el teléfono. Herrero levantó el auricular. Sí. ¿Quién es? ¿Qué? El rostro del director palideció.
¿Quién llamaba? Preguntó Matías. Un hombre que se presentó como Torres. Ah. Ha amenazado a Ana. ¿Qué ha dicho exactamente? Que si no pagamos una compensación por daños de 50 millones de euros, le pasará una desgracia a la niña. Matías apretó los puños. ¿Acaso esta pesadilla no terminaría nunca? Hay que llamar inmediatamente al mayor. Ya llamo. Castillo llegó en media hora. Parecía sombrío. La situación es seria, dijo. Torres no es cordero. Es un profesional de alto nivel. Cuando promete algo, lo cumple. ¿Y qué propone? Sacar inmediatamente al niño de la ciudad. Que Ana esté con parientes en otra región, mientras resolvemos el problema. Tengo una hermana en Barcelona, dijo Herrero. Ana puede vivir con ella. Perfecto. Organizamos el viaje hoy mismo. ¿Y qué hay de Matías? Preguntó el director. A él también le amenaza peligro. Por supuesto. Pero un hombre adulto puede defenderse. Además, junto a él habrá protección. Matías pensó en la propuesta. Por un lado, no quería esconderse de las amenazas. Por otro, entendía que mientras Torres estuviera libre, no habría vida tranquila. Me quedo, decidió. Tal vez se pueda ayudar en la captura de este Torres. ¿Está seguro? Preguntó Herrero. Seguro. No se puede huir de los problemas toda la vida. El mayor asintió aprobadoramente. Decisión correcta. Tenemos un plan para atraer a Torres. Su participación sería muy útil. ¿Qué plan? Desinformación. Difundiremos el rumor de que se muda a un nuevo apartamento. Indicaremos la dirección, instalaremos vigilancia. Cuando Torres trate de llegar hasta usted, lo interceptaremos. Arriesgado, notó Herrero. Hay riesgo, pero está justificado. Si no, este hombre puede esconderse meses y atacar cuando menos lo esperemos. Esa misma tarde llevaron a Ana a Barcelona. La niña no entendía las razones de la prisa, pero obedientemente se preparó para el viaje. Matías, ¿vendrá seguro a visitarme? Preguntó al despedirse. Seguro, Ana. En cuanto todo termine. Después de despedir a su hija, Herrero regresó a casa abatido. Como me he cansado de todo esto, dijo. Por culpa de algún criminal vivimos como en guerra. Pronto todo terminará, le consoló Matías. Dios quiera. Al día siguiente empezó la preparación para la operación. El mayor Castillo enseñó a Matías el apartamento que debía convertirse en trampa para Torres. Es una vivienda de alquiler en un barrio nuevo, explicó. Tercera planta, 2 salidas, buena vista desde las casas vecinas. Nuestros francotiradores cubrirán todos los accesos. ¿Y si no pica el anzuelo? Picará. Esa gente tiene el amor propio inflado. Necesita demostrar que puede llegar a cualquiera. El apartamento era un 2 habitaciones ordinario, con muebles sencillos. En el dormitorio instalaron equipo especial para vigilancia y en el salón un chaleco antibalas y armas para Matías. Recuerda, instruía el mayor, tu tarea es simplemente estar aquí y esperar. En cuanto Torres aparezca en la zona de visibilidad, lo interceptaremos. No trates de jugar al héroe. ¿Entendido? Y otra cosa. Si algo sale mal, usa la palabra clave tormenta. Irrumpiremos inmediatamente en el apartamento. Matías asintió, tratando de parecer tranquilo. En realidad se preocupaba no menos que antes del primer encuentro con Cordero. Por la tarde se mudó al apartamento trampa. Herrero le acompañó hasta el portal. Cuídate, dijo el director. Eres como un hijo para mí. Si algo pasa, no pasará nada. La policía lo ha calculado todo. Eso espero. La noche pasó tranquila. Matías casi no durmió, escuchando cada sonido. Pero nadie intentó entrar en el apartamento. Por la mañana el mayor Castillo informó por radio. Por ahora tranquilo. Pero tenemos información de que Torres se puso en contacto con su gente. Aparentemente se prepara para actuar. ¿Cuándo puede ocurrir? Lo más probable, esta noche. Esa gente prefiere actuar en la oscuridad. El día se hizo tortuosamente lento. Matías leía, veía la televisión, se comunicaba varias veces con Herrero.
Ana le mandó un dibujo por correo electrónico. Había dibujado a los tres, a ella, a papá y a Matías, cogidos de la mano. Por la tarde la tensión llegó al límite. Matías comprobó el arma, se puso el chaleco antibalas, se instaló en el salón con buena vista de los accesos a la casa. Hacia medianoche en el auricular sonó la voz del mayor. Atención. Movimiento detectado en el patio vecino. Supuestamente, nuestro objetivo. El corazón de Matías empezó a latir más rápido. ¿Acaso Torres realmente se había decidido al ataque? Confirmo, informó otra voz. Hombre con ropa oscura se mueve hacia su portal. Observa medidas de precaución. Todos los grupos prepararse, ordenó el mayor. Le dejamos entrar en el edificio, y luego bloqueamos las salidas. Matías contuvo la respiración. En algún lugar abajo actuaba un asesino profesional que había venido a matarle. Unos minutos después en el portal se oyeron pasos cuidadosos. Alguien subía lentamente la escalera. Los pasos se detuvieron en el segundo piso. Luego continuaron hacia arriba. Se dirige hacia usted, susurró en el auricular la voz del francotirador. Tercera planta. Matías agarró más fuerte la pistola. Un poco más, y todo terminaría. Los pasos se detuvieron justo tras la puerta. Matías estaba sentado en el sillón, dirigiendo la pistola hacia la puerta. Tras la fina pared se encontraba un hombre que había venido a matarle. En el auricular se oía la voz baja del mayor Castillo. Todos los grupos prepararse. En cuanto intente entrar, bloqueamos las escaleras por ambos lados. Unos segundos duró el silencio completo. Luego sonó un chirrido suave. Alguien intentaba forzar la cerradura. Matías recordó las instrucciones de Víctor. Lo principal es no entrar en pánico y pensar 2 pasos por delante. Se obligó a respirar uniformemente y concentrarse. La cerradura cedió. La puerta se abrió lentamente, y por la rendija se asomó el cañón de una pistola automática. Sé que estás aquí, se oyó una voz grave. Sal, y hablaremos como hombres. Matías no respondió. Recordaba la lección, no delatar su posición. Bien, continuó Torres. Entonces te encontraré yo mismo. La puerta se abrió de par en par, y al apartamento entró un hombre de unos 45 años. Era una persona alta, nervuda, con corte de pelo militar y ojos grises fríos. Se movía como un militar profesional, con cuidado, pero seguro. En las manos tenía una pistola con silenciador. Ah, aquí estás, dijo Torres, notando a Matías en el sillón. El joven héroe en persona. ¿Qué necesita? Preguntó Matías, sin bajar el arma. Justicia. Mi gente está en la cárcel por tu culpa. Medio año de trabajo se ha ido al traste. Su gente tiene la culpa. Secuestraron a un niño. Torres sonrió. El niño era simplemente un instrumento de presión. No la habríamos tocado. Miente. Cordero pensaba matar tanto a Herrero como a Ana después de obtener los documentos. Puede ser. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que destruiste nuestra operación. El criminal se acercaba lentamente a Matías, manteniéndole en el punto de mira. Y ahora debes pagar por ello. En el edificio está la policía, advirtió Matías. Ahora subirán aquí. Lo sé. Pero tengo un plan de retirada. Y tu tiempo se ha acabado. Torres apuntó para el disparo, pero en ese momento Matías gritó. Tormenta. La palabra clave actuó instantáneamente. La puerta del apartamento salió volando de las bisagras y al interior irrumpieron combatientes de fuerzas especiales. Policía. Suelta el arma. Torres se giró hacia ellos y abrió fuego. Pero era uno contra todo un grupo de profesionales. Se entabló un tiroteo corto pero cruel. Matías se cubrió tras el sillón, y los del grupo especial metódicamente acorralaron al criminal hacia la ventana. «Ríndete», gritaba el mayor Castillo. No hay salida, pero Torres no era de los que se rinden. Recibiendo una herida en la mano, se lanzó hacia la ventana y rompió el cristal con la culata del arma. «Nunca», gritó y disparó hacia los policías. La ráfaga de respuesta fue precisa y mortal. Torres se desplomó en el suelo, soltando el arma. Unos minutos en el apartamento reinó un silencio zumbante.
Luego el mayor Castillo se acercó al cuerpo y comprobó el pulso. Todo ha terminado, dijo. Torres está muerto. Matías se levantó lentamente de detrás del refugio. Le temblaban las manos por el estrés vivido, pero estaba vivo e ileso. ¿Cómo está?, preguntó el mayor. ¿Sin heridas? No, todo bien. Excelente. Eso significa que con esto terminan sus problemas con esta organización. Ya no hay nadie que se vengue. Matías asintió, aún no asimilando completamente que la pesadilla realmente había quedado atrás. 1 hora después al apartamento llegó Herrero. Al ver a Matías vivo y sano, no pudo contener las emociones. Gracias a Dios, exclamó, abrazando al chico. Ahora seguro que todo ha terminado. Sí, por fin podemos volver a la vida normal. Mañana mismo traeremos a Ana a casa. El mayor Castillo se acercó a ellos. Matías, les será entregado un agradecimiento de la dirección del Ministerio del Interior por la ayuda en el esclarecimiento del crimen. Y también un premio en metálico. Gracias, pero eso no es lo principal. ¿Qué es lo principal? Que Ana esté segura y pueda ir tranquilamente al colegio. El mayor sonrió. Prioridades correctas. De usted saldrá un buen empleado del servicio de seguridad. Al día siguiente Ana regresó de Barcelona. Se lanzó hacia Matías con gritos alegres. Matías, ¿has vencido a todos los tíos malos? Sí, Ana. Ahora no te amenaza nada. ¡Hurra! ¿Y ahora puedo ir al colegio? Por supuesto que puedes. La niña sacó de la mochila un nuevo dibujo. Mira lo que he dibujado. Eres tú luchando con un dragón. En la hoja de papel estaba representado un caballero con espada, de pie ante un dragón derrotado. Junto al caballero había una pequeña princesa y un rey. Muy bonito, dijo Matías. Pero yo no soy ningún caballero. Sí que eres caballero, objetó Ana. Papá ha dicho que nos has salvado de los malvados. Herrero se acercó a ellos y puso la mano en el hombro de Matías. Y es verdad. No solo has salvado a mi hija, has salvado a nuestra familia. Y ahora eres parte de esta familia para siempre. 1 semana después se celebró un evento solemne en la oficina de Oriente Construcción. Herrero reunió a todos los empleados para celebrar el final de la crisis y agradecer a quienes ayudaron a superarla. Amigos, dijo el director, el último mes ha sido muy duro para nuestra empresa. Pero hemos resistido, porque tenemos gente dispuesta a arriesgar por otros. Se giró hacia Matías. Matías Bernal vino a nosotros como un simple conserje. Pero cuando hizo falta, mostró el valor y la decisión de un verdadero héroe. Por eso anunció su nombramiento para el puesto de subdirector del Servicio de Seguridad con el salario correspondiente. Los empleados aplaudieron. Matías agradeció tímidamente la confianza. Y otra noticia más, continuó Herrero. Nuestra empresa ha recibido un nuevo gran encargo de inversores honestos. Construiremos una fábrica de producción de equipos médicos. El proyecto está calculado para 3 años y dará trabajo a todos nuestros empleados. Nuevos aplausos. Después de la parte oficial, Víctor, que ya había salido del hospital, se acercó a Matías. ¿Qué, colega? ¿Preparado para nuevos desafíos? Preparado, respondió Matías. Pero espero que no haga falta volver a disparar a personas. En nuestro trabajo todo puede pasar. Lo principal es recordar por qué lo hacemos. ¿Por qué? Para que la gente honesta pueda trabajar tranquila y criar a los hijos. Para que niñas como Ana no tengan miedo de ir al colegio. Matías asintió. Entendía que había elegido el camino correcto. Por la tarde, cuando todos se fueron, Herrero invitó a Matías a su despacho. Sabes, Matías, dijo el director, he pensado mucho en cómo agradecerte. Dinero, puesto, todo eso es material. Y tú has hecho algo que no se puede valorar en euros. Señor Herrero, simplemente hice lo que consideraba correcto. Precisamente por eso eres una persona tan valiosa. No pensaste en el beneficio o la gloria. Pensaste en una niña pequeña a la que había que salvar. Herrero sacó del cofre una carpeta con documentos. Estas son acciones de nuestra empresa. El 10% del total. Ahora no eres solo empleado, sino copropietario del negocio. Matías abrió mucho los ojos.
No puedo aceptar esto. Es demasiado. Puedes y debes. Tengo una hija que algún día heredará mi negocio. Pero necesitará un socio fiable, en quien se pueda confiar. ¿Quién mejor para este papel que una persona que arriesgó la vida por ella? Pero si aún no he terminado la universidad, la terminarás. Ahora tienes todas las posibilidades de recibir la mejor educación. Y luego juntos desarrollaremos la empresa. Matías sentía cómo le daba vueltas la cabeza por la felicidad que le había caído encima inesperadamente. Hace un mes aún era un estudiante ordinario que apenas llegaba a fin de mes. Y ahora, gracias, dijo simplemente. Trataré de justificar su confianza. No lo dudo. Se dieron la mano, sellando la nueva sociedad. Al día siguiente Matías se mudó a su propio apartamento, que ayudó a elegir herrero. Era una vivienda espaciosa en un buen barrio, cerca de la oficina y de la casa del director. Ana estaba encantada con la noticia. Ahora iré a visitarte todos los días, anunció. Y te enseñaré a hacer pasteles. Seguro que me enseñarás, prometió Matías. Y también jugaremos a las damas. Papá ha dicho que eres inteligente, así que podrás ganarme. Lo intentaré. Herrero miraba esta escena con sonrisa satisfecha. Su hija por fin había conseguido el hermano mayor con el que siempre había soñado. Un mes después Matías se había adaptado definitivamente al nuevo puesto. Estudiaba los fundamentos de la seguridad empresarial, establecía contactos con los órganos policiales, desarrollaba planes de protección de la oficina y los objetos de construcción. Víctor estaba contento con su adjunto. Tienes la cualidad principal para nuestro trabajo, le decía. Sabes pensar no solo en ti mismo. Eso es raro en nuestro tiempo. El trabajo resultó interesante y variado. Matías se ocupaba de la comprobación de nuevos socios, aseguraba la seguridad de las negociaciones, controlaba el acceso a la oficina. A veces había que salir a los objetos de construcción, vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad allí. Los estudios en la universidad también iban bien. Matías estudiaba gestión empresarial, finanzas, logística. Los conocimientos le servían en el trabajo, y el trabajo ayudaba a entender mejor la teoría. Poco a poco los recuerdos de los eventos trágicos empezaron a pasar a segundo plano. Matías aún a veces se despertaba por la noche por pesadillas, pero esto ocurría cada vez menos. Lo principal era que Ana estaba segura y feliz. La niña se encontraba con compañeros de clase, estudiaba bien, se dedicaba al dibujo en la escuela de arte. Sus dibujos decoraban el despacho del padre y el apartamento de Matías. Matías le dijo una tarde, cuando paseaban por el parque, quiero ser como tú. ¿En qué sentido? Quiero proteger a la gente de los tíos malos. Solo que no con pistola, sino de otra manera. ¿De qué otra manera? Seré abogada. Meteré a los criminales en la cárcel a través del juicio. Matías sonrió. Buena idea. Pero para eso hay que estudiar muy bien. Estudiaré. Y papá dice que cuando sea mayor, los tres dirigiremos la empresa. Tú, yo y papá. Será maravilloso. Caminaban por la avenida, cogidos de la mano, y Matías pensaba en lo sorprendentemente que puede cambiar la vida. Hace un mes ni siquiera podía imaginar que se convertiría en parte de esta familia. Y ahora tenía un trabajo que amaba, un negocio en cuyo desarrollo participaba, y gente que se había vuelto querida para él. Por delante había muchos planes. Terminar la universidad, desarrollar la empresa, ayudar a Ana a crecer y estudiar. Y también ayudar a otras personas que pudieran encontrarse en situaciones difíciles. Porque Matías había entendido lo principal, la felicidad no llega cuando piensas solo en ti mismo, sino cuando estás dispuesto a arriesgar por otros. Y esta historia, que había empezado con una simple nota bajo una silla, le había enseñado que incluso la persona más ordinaria puede convertirse en héroe si tiene valor suficiente para tomar la decisión correcta. Por delante de nuestros héroes les esperaba un futuro luminoso. Y lo encontrarían juntos, como una verdadera familia.